Tenemos que orar. ¿Cuántos saben la importancia de orar? Amén. Durante algunas semanas hemos estado hablando sobre la importancia de orar. Dios está interesado en bendecirnos, pero hay algo importante de lo cual quiero compartir. En Juan capítulo 5, primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En este verso se encierra la clave de tener respuesta en la oración y de ver nuestra oración manifestarse o tomar cuerpo y materializarse. En este verso es una gran clave, si podemos entenderlo. Primero dice: esta es la confianza. Dios no escucha oración que no se haga desde un corazón con confianza. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Cuando te acercas o oras a Dios, tiene que tener la confianza de que Él te está escuchando. Y la confianza no se produce en tus emociones. El problema es cuando nosotros queremos sentir para saber que Dios nos está escuchando. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primero habla de una confianza, de una fe. Segundo, de una acción de orar a Dios. Y tercero, de su voluntad. Cuando te acerca a Dios, tienes que acercarte con confianza, creyendo que lo que estás pidiendo, según su voluntad, será manifestado. Ahora, la confianza y el sentir no puede esperar sentirlo en tus emociones, porque si vas a orar de acuerdo a tus emociones, nunca vas a crecer en las cosas espirituales. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que tenemos una palabra clara. La Biblia es el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Y cuando leemos la Biblia, leemos la mente de Dios, o parte de la mente de Dios, el deseo de Dios, el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere que tengamos, que sepamos, lo que Dios quiere que sepamos quiénes somos, lo conocemos a través de la Biblia, la Escritura, la palabra poderosa de Dios. El última palabra habla: si es su voluntad, Él nos oye. Y de eso quiero hablar, de realmente rendir nuestras vidas a la voluntad de Dios. Porque muchas veces nuestras oraciones no nacen de la voluntad de Dios, sino de nuestras emociones, de nuestra necesidad, de nuestro deseo, de lo que necesitamos y no de lo que agrada a Dios. Y hay muchos hombres y mujeres a quien Dios le respondió sus oraciones, pero Dios no estuvo de acuerdo con la respuesta. Ellos tuvieron los resultados, pero no significa que Dios estaba de acuerdo. Y todo lo que Dios responda fuera de su voluntad termina dañándonos o matándonos. Sigo paro. Así que es importante esto que vas a escuchar. Sobre todas las cosas que quiere, sobre todas las cosas que siente, impón sobre tu vida la voluntad de Dios. Si tú le das lugar a la voluntad de Dios más que a ti mismo, te garantizo que toda la vida en que tú existes en la tierra te irá bien. Y los resultados de Dios sobre ti serán extendidos y no serán cortados. Caminar en la voluntad de Dios es caminar en la presencia continua de Dios. Sigo paro. Cuando Jesucristo viene a la tierra,
que no viene por voluntad humana. No tenía ADN de José. La sangre de él no fue producida por humano. No tenía ADN de José. Amén. Él nace y comienza a hacer las obras del Padre. Y tantas maravillas y milagros que hizo Jesucristo en la tierra, que debe de ser nuestro modelo a seguir, porque Él quiere que seamos como Él. Y Pablo dice que tenemos que seguir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Jesucristo dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. El mayor problema de nosotros radica en ese punto, que muchas veces las decisiones, el estilo de vida que adoptamos, las cosas que compramos, las cosas que hacemos, ni siquiera están cerca de la voluntad de Dios. El cristiano que vive en su voluntad y no en la voluntad de Dios, nunca va a experimentar un crecimiento continuo. ¿Por qué? Porque recuérdate que antes de tú ser cristiano, tú tenías un alma, tú eras un cuerpo con un espíritu muerto. Tu espíritu, que eres tú, estaba muerto. Él nos hizo nueva criatura. La nueva creación de Cristo Jesús en nosotros no es la carne ni es el alma, es nuestro espíritu. ¿Me siguen? Y si tú no camina de acuerdo a la creación de Dios en ti, caminará en tus emociones y caminará según tu voluntad y según la petición de tus deseos, y eso te va a descalificar para ser un templo genuino del Espíritu Santo de Dios. Que tu entendimiento se abra y entiendas que es tiempo de dejar la cuna cristiana. ¿Y saben lo que es la cunita donde están los niños? Dejarla y comenzar a escalar grandes montañas, porque Dios nos quiere dimensionar y hacerlo instrumento poderoso en sus manos. Sigo paro. Les quiero contar esta historia que la prediqué hace un tiempo atrás y se la voy a leer. Israel, que fue sacado por la mano de Dios de Egipto, camina por el desierto. Vio 10 señales y vio cosas contundentes. Llegó un momento de prueba donde no había agua en el desierto. Inmediatamente apareció la necesidad. Sus emociones comenzaron a controlarlo y comenzaron a claudicar y a dudar de Dios y de su poder, y comenzaron a presionar a Moisés y a decirle: para esto nos sacaste de Egipto, para hacernos morir de sed en el desierto. Ve por qué no puede caminar según tus emociones, porque tus emociones, o mejor dicho, no puede proceder según tu alma, porque tu alma es un estado de emociones, de pensamiento y de voluntad. Y si tú caminas según tus emociones, le vas a fallar a Dios y no va a ser elegible para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Literalmente, muchas veces Dios tiene que presionarnos para que salga lo que tenemos adentro. Este pueblo, en vez de unirse a Moisés y decirle: varón de Dios, profeta, ungido, vamos a orar para que Dios nos envíe agua. Si Él pudo abrir el mar rojo, Él puede traer agua en el desierto. Si Él pudo dar 10 plagas en Egipto, Él puede traer agua en el desierto. Pero en vez de ir por la forma correcta a Dios, fueron por la forma incorrecta, negándose a creer y convirtiéndose en un pueblo rebelde, todo porque tenían sed. Es el tipo de... Por eso Israel en el desierto nunca tuvo una relación con Dios, jamás. Moisés sí, Josué sí, Aarón sí, los levitas sí, pero el pueblo nunca tuvo una relación con Dios, porque era un pueblo emocional. Reaccionaba a las emociones y a las necesidades. Y cuando tú reaccionas a emociones y a necesidades, eres descalificado para andar en comunión con la presencia de Dios. Sigo paro.
Por eso ahí tenemos que vigilarnos. ¿Qué nos está nosotros moviendo? Si el espíritu nuestro o nuestra alma. El espíritu nuestro, si es creado nuevo en Cristo Jesús, está sometido al Espíritu Santo. Sigo paro. Nuestro espíritu no se equivoca si está sometido al Espíritu Santo. Sigo paro. Entonces Moisés va a Dios y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, y tú y Aarón tu hermano. Y oiga lo específico que fue Dios con Moisés. Le dijo: habla a la peña a vista de ellos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? No, dígalo. ¿Qué le dijo? Háblale a la vista de ellos. Párate delante de la piedra y dile, cuando ellos te estén mirando: piedra, quiero agua. Fueron las instrucciones específicas de Dios. Sigo paro. Y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, voy a leer otra vez el principio: y habló Jehová diciendo: toma la vara. Nunca le dijo que la usara, solo que la tomara. Sigo paro. Tiene que entender esto. Y cuando él está delante de la congregación, le dice: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué le dijo Dios que que hiciera con la peña? Que le hablara. ¿Qué hizo él? La golpeó. Primero, ni le habló, y segundo, la golpeó. La gente dice que ese día Dios no permitió que Moisés jamás entrara a la tierra que fluía leche y miel, porque esa roca era Cristo. No, esa roca no era Cristo. Puede simbolizar, pero esa era una roca. Lo que hizo a Moisés ilegible para entrar a la tierra que fluye leche y miel es que hizo la forma, hizo la cosa como quiso, no como se la había ordenado. Y aquí es que está la humanidad ciega. Y aquí es que están montones de iglesias viviendo su propia vida. En América la gente hace lo que le da la gana. Viene a la iglesia si lo siente, y no viene a la iglesia si no lo siente. Diezma si lo siente, y no diezma si lo siente. Entonces, después que necesitan el favor de Dios, quieren reclamarle a un Dios que ellos nunca se han sometido a obedecerle. Sigo paro. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo: por cuanto no me creíste ni me santificaste, no entrarás a la tierra que fluye leche y miel. Escucha el misterio. Dios puede cambiar. Es lo que no cambie su propósito. Sigo paro. En Éxodo 3, Dios le dice a Moisés: tú, Moisés, entrará y llevará este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Era la voluntad de Dios que Moisés llevara y llegara a la tierra que fluye leche y miel. Pero en el camino Moisés hizo algo que hizo a Dios cambiar de opinión. No lo entendieron. Dios cambió de opinión con Moisés. Y digo: ¿sabe qué? Yo dije que tú ibas a entrar este pueblo a la tierra que fluye leche y miel, pero por cuanto no hace lo que yo digo ni como yo lo digo, no vas a entrar. Sigo paro. Dios cambió de opinión con Moisés. Lo que Dios no cambió fue su propósito. Entró al pueblo. Y no es la única vez, Dios lo ha hecho muchas veces. Él le dijo a Isaías: dile al rey que morirás. Y el rey se volteó contra la pared y lloró, y se devolvió aquel profeta, porque Dios le dijo: devuélvete, porque lo que yo dije que iba a hacer, ya no lo voy a hacer. Sigo paro.
Entonces, tiene que conocer a Dios. Yo conozco a Dios en ese punto. Yo siento en mi espíritu no ir, por ejemplo, al país de Nicaragua, pero yo conozco a Dios. Cualquier cosa puede cambiar y Dios puede decir ahora ve, o ahora no vaya, o devuélvete, o brinca o salta. Yo no estoy amarrado a un sistema. Dios no es monótono. No, usted no está entendiendo. Se lo voy a explicar de otra forma para que lo entiendan. En el desierto Dios mandó un juicio y la serpiente mordían al pueblo y morían. ¿Qué dijo Dios? Levanten una estatua en forma de serpiente, cuando Él había dicho no hagan imagen. Y ahora le dijo hagan una imagen. Él había dicho ni miren las imágenes, y ahora dice miren la estatua, y todo el que la vea se va a sanar. Alaba lo que vive. Hay que hay una revelación. Todo el que vea a la serpiente se va a sanar. Y era una estatua en medio del pueblo, y todo el que miraba se sanaba. Pero ¿sabe qué pasó? Que el pueblo guardó esa estatua. No sabían. Se la llevaron a Canaán, la cruzaron por el Jordán, la guardaron, y años después levantaron un lugar alto con esa serpiente. ¿Y sabe qué hicieron? La adoraban y decían oh serpiente, tú que nos sanaste en el desierto. ¿Y sabe qué dijo Dios? Ya eso no sirve, quítenla. El que había dicho que iba a servir ahora dice ya quítenla, porque el pueblo, gracias por su entusiasmo, la había convertido en lo que Dios no lo había hecho. Sigo o paro. Deje a Dios tranquilo, que Él prueba a uno como Él quiera, y Él sabe en el proceso que nos mete. Alguien alabe a Dios. Ahora, el punto aquí a señalar es que Moisés perdió el entrar a Canaán. Y mira otra cosa, Él le dijo no va a entrar. Sin embargo, al final Moisés entró, porque donde Jesús estaba orando en el monte de los olivos, cuando se transfiguró, eso es parte de Canaán. Así que ese Dios, no lo cuestione, nada más obedézcale, porque hay algo que Él dice, eso está malo hoy, y mañana decir, aquí vamos a hacer algo nuevo con esto. Sigo paro. Lo que Dios no cambia, sus principios, es inmutable, y en Él no hay sombra de variación. Su propósito no cambian. ¿Cuánto bendicen a Dios? Ahora, el punto a señalar es el siguiente. Dios le dice a Moisés, háblale a la peña. Moisés la golpea. ¿Ocurrió el milagro? Sí, salió agua de la peña. Milagrosamente las bestias y todos los animales bebieron. El pueblo se gozó. El pueblo celebró un milagro tan contundente, porque la peña en el desierto había dado agua. Así que el resultado vino. El milagro fue hecho, pero no la voluntad de Dios. ¿Lo entendió? El milagro fue hecho, pero no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era hablarle, no golpearle. Dios respaldó la fe de Moisés, sí. Hizo el milagro, sí. Sacó agua de la peña, sí. Funcionó el poder, sí. Pero la voluntad de Dios no estaba allí. Entonces eso me puede dar a entender que puedo yo estar teniendo resultado, y cuando viene a ver no es la voluntad de Dios. Puedo estar teniendo resultados favorables y creer que por tener resultados favorables Dios está conmigo. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, yo no estoy contigo, porque yo te dije que le hablara, no que la golpeara. Señor, pero salió agua. El hecho de que yo hiciera el milagro no significa que te estoy aplaudiendo lo que tú acabas de hacer. Sigo paro. Por eso la persona que solo persigue milagro termina desobedeciendo a Dios. No solo hay que perseguir milagros y sanidades, hay que asegurarse que lo que hablamos y lo que hacemos esté dentro de la voluntad perfecta de Dios. Sigo paro. Ya estoy terminando. El milagro ocurrió, pero no la voluntad de Dios. Y el no hacer la voluntad de Dios a Moisés le costó morir en el desierto. Moisés no estaba destinado a morir en el desierto.
No era la voluntad de Dios que Moisés terminara enterrado en el desierto. Pero al no rendirse a hacer las cosas como él la pidió, terminó donde Dios no quería. Muchas veces estamos viviendo un estilo de vida desgraciado porque no hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es el estilo de vida desgraciado? Claro, que de un lado estamos bien y de otro lado estamos mal. Compramos un buen colchón para dormir bien y ahora nos duele la espalda. Y antes no nos lo dolía la espalda, pero no teníamos el colchón. Sigo paro. Somos incompletos. Antes teníamos hambre, pero no teníamos comida. Ahora tenemos comida y no tenemos hambre. Antes queríamos engordar un poquito y comíamos, no engordábamos. Ahora el agua nos infla. Sigo paro. En mi país hay una pastilla que le llaman anabolé, que tú te la comes para engordar, tú te la bebes para engordar. Yo bebía todos los días 5 y 6 y no engordaba un cc. Alaba lo que vive. Sigo paro. Ahora tengo que pensar que voy a comer para no engordar. Sigo paro. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, engordo o no engordo, estás en paz. Sigo o paro. Cuando camina en la voluntad de Dios, la bendición está completa. Entonces el punto aquí a recibir la enseñanza es que toda oración tiene que ser sometida a la supervisión del Espíritu Santo y a la voluntad de Dios y alinearla a la palabra para tener la confianza de que Dios va a responder. Pero Dios no tiene compromiso con oraciones que están fuera del plan y del propósito de Dios. Sigo paro. Moisés, yo pienso que Moisés le llevaba a usted algunos grados espirituales. Bueno, Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y fíjese lo recto de Dios. Moisés siguió hablando con Dios, pero Dios no cambió de opinión. Dios cambió de opinión para decir, ¿sabe qué? Yo dije que tú iba a entrar, no va a entrar. Pero Moisés trató de persuadirlo muchas veces. Señor, arrepiéntete y déjame entrar. Y Dios le dijo, ni me hable del asunto. Porque Dios no le pasará por alto a nadie que viole su voluntad. A nadie. Sigo paro. Por eso yo me cuido, pero bastante. Y parezco loco consultando a Dios cada instante. Porque yo sé que las cosas florecen y se mantienen vigentes cuando las hacemos en la voluntad de Dios. Entonces toda oración fuera de la voluntad de Dios no prosperará. Mira al que está al lado tuyo. Si se está durmiendo, dale una bofetada y dile, falta de respeto. Te están tratando de hablar de cómo salir de esa vida ascensor que sube y que baja y te vas a dormir en la iglesia. Alaba lo que vive. El Espíritu de Dios nos está dando palabras para que obtengamos y abracemos lo que Dios quiere que tengamos. Piense, el milagro se dio, el milagro se hizo, pero no la voluntad de Dios. Y a veces nosotros, en nuestras emociones, nos convertimos en necios. Y en esos niños llorones que quieren la paleta y el bolón a como dé lugar, aunque le esté criando una anaconda dentro del estómago. Quiero el dulce, te va a hacer daño, no importa. Quiero el dulce. Nosotros no podemos vivir así, pues ya no vivimos nosotros en nosotros, sino que Cristo es quien vive. Debemos de caminar agradándole a Dios. Sigo paro. Así que es el primer
importante enseñanza que quiero que se lleven en su corazón. Caminar bajo la voluntad de Dios garantiza el triunfo constante y garantiza el crecimiento continuo en el Espíritu, y nos ayuda a andar en gozo completo, y nos ayuda a andar en cobertura real de Dios. Y el diablo no tiene autoridad sobre alguien que camina bajo la voluntad de Dios. Jesucristo, el Señor de los cielos, dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. El éxito de Jesús no consistió en los milagros, ni siquiera en la cruz. El éxito consistió en que Él hizo lo que lo mandaron a hacer, que incluía morir en la cruz. Todo el que muere en obediencia resucita en gloria. Sigo, paro. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y en un momento dado Jesús enfrentó sus emociones. En el Getsemaní Él dijo: pasa de mí esta copa sin que yo la beba. No hay otra forma. Ahí habló su alma. Él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. El alma, pero no su espíritu. Alaba lo que vive. Habló sus emociones, su alma, pero al instante el hombre espiritual tomó dominio del deseo del alma y dijo: más no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Y aunque me duele, me complace que en mi dolor tu voluntad será hecha. El triunfo de Jesús estuvo en vivir para Dios, no para Él. Se negó a sí mismo para que el Padre fuera glorificado y complacido. Por eso es que Él vino como cordero, no como un león. Si Él viene como león, nadie lo mata. Solo los corderos se rinden a la voluntad del matador. Si usted estudia Apocalipsis, la Biblia declara y dice que en el trono está el Cordero, y que todos dicen: bendito el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. A Él sea la gloria, el poder, la alabanza, el imperio y la majestad. Él reina para siempre. Jesucristo es presentado como león, pero el que está en el cielo es el Cordero ahora. Sigo o paro. Es impresionante que el cielo es diferente a la tierra. En la tierra quien gobierna en la selva es el león. El Cordero es simplemente una presa, un pedazo de carne. Pero en el cielo quien gobierna es el Cordero, no es el león. ¿Por qué? ¿Por qué es el Cordero el que está ahí? Porque fue el que se rindió. Y todo el que vive una vida rendida tendrá una vida dimensionada y posicionada por Dios. Dios te llama cordero, alaba lo que vive, ovejas. Dios te llama a vivir una vida rendida a la voluntad del Padre. Si puedes rendirte a la voluntad de Dios, estás listo para gobernar en el propósito eterno de Dios para tu vida. La gente no entiende que solo rindiéndose se hace fuerte. Solo cuando nos rendimos. Así que hacer la voluntad de Dios en todo, incluyendo la oración. Deberíamos de orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino
y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. En el cielo no hay otra cosa que la voluntad de Dios. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, sanamos a los enfermos porque es la voluntad de Dios. Echamos fuera a los diablos porque es la voluntad de Dios. Le damos palabra de salvación al pobre porque es la voluntad de Dios. Disipamos las tinieblas y establecemos la luz porque es la voluntad de Dios. Cuando yo llegue o tú llegues a un pueblo, si el diablo está ahí, es la voluntad de Dios que le echamos fuera. Si hay enfermos, es la voluntad de Dios que se sanen. Pues Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos a los enfermos y estos se sanarán. Es la voluntad de Dios. Sigo paro. La voluntad de Dios es que toda alma sea salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que no somos salvos por obra. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no de nosotros. Para que nadie sea salvo en su recurso. Nadie nace bueno. Nadie entrará al cielo por bueno. Ni siquiera por la ropa. Alaba lo que vive. Sigo paro. Nadie puede entrar al cielo con una gota de esfuerzo que por él entró. Nadie puede salvarse si no es por medio de la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Escúchame. ¿Qué significa don de Dios? Que es un regalo, que no lo merecemos, que Él nos lo quiso dar. Nadie se salva por bueno. Dice que somos salvos por fe. Y resulta que la fe ni siquiera procede de nosotros. Que Dios la tuvo que poner en nosotros para que pudiéramos creer. Ni siquiera la fe procede de nosotros. Porque de nosotros no puede proceder nada bueno si Dios no mora en nosotros. De nosotros no procede nada que no sea maldición, pecado. Escrito en nosotros la esperanza de gloria. Él es que produce el querer y el hacer. Él es que nos hace bueno. Sigo paro. Y si la fe es la que nos salva y es un regalo de Dios, entonces, ¿cómo se salvarán los impíos? Fácil. Pablo dice: ¿cómo creerán si no hay quien le predique? La predicación del evangelio es el sistema y el medio que Dios utiliza para dar ese don de fe. Si la iglesia se calla, el impío no recibe fe para salvarse. Pero cuando el inconverso escucha la palabra de Dios, la fe le es transferida para creer y se salve. Por eso no se calle. Mientras tenga una oportunidad, hable la palabra. Predique a Jesucristo. Sigo paro. Vivir en el Espíritu es vivir en oración constante. Vivir en el Espíritu es vivir haciendo la voluntad de Dios. Vivir en el Espíritu nos hace tener una vida rendida. Vivir en el Espíritu es vivir fuera del control del alma. Vivir en y por el Espíritu Santo es vivir bajo el dominio del poder de Dios. Si no vivimos por el Espíritu y en el Espíritu, nunca complaceremos a Dios y su voluntad.
pues nuestra carne ni puede ni tampoco quiere. Solo la vida sacrificada para estar en el Espíritu es la que nos califica para tener una guianza espiritual. Sigo paro. No se trata de orar media hora y luego de conectarte de Dios 23 horas y media. Eso no es oración, eso es religión. Orar es mantenernos constante en una conciencia clara de que estamos bajo la presencia de Dios. El que esté en el Espíritu constantemente tiene su mente en las cosas de arriba. Trabaja y hace todo lo que tiene que hacer, pero de vez en cuando dicen aleluya. Bendito sea Dios. Te amo. Espíritu de Dios. Hay un pensamiento constante dirigiéndose a la Biblia y al cielo. Alaba a los que viven. El que vive en el Espíritu constantemente tiene pensamientos espirituales. Si cree que orar es venir, irte a tu habitación o a la iglesia y orar 2 horas y luego comenzar a olvidarte de Dios, tú no estás orando. Tú estás actuando en emoción. Orar constante es nunca desconectarte de las cosas espirituales. Sigo paro. Por eso Dios nos manda en Romano a orar en el Espíritu y a vivir por el Espíritu. Mire lo que dice Romano 8, 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Diga conmigo, al alma. No somos deudores del alma. El alma no nos cambió. Nuestra alma no nos transformó. Fue el Espíritu. Sigo paro. Para que no vivamos conforme. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. No hay alguien en la vida que se sienta más muerto que aquel que camina en sus emociones. Porque un día tiene ánimo de hacer algo y otro día no tiene ánimo de hacer nada. Yo he escuchado hermanas que me dicen, me siento fatal. Porque viven en el alma. Lo que la mueve es el alma. Sigo paro. Y el alma es emoción. Hoy está y mañana no está. Los que viven conforme a la carne mueren. Su vida espiritual se va drenando. Alaba lo que vive. Recibe la unción el domingo y el lunes comienza a caminar y actuar en la emoción y en la carne. ¿Y qué pasa? Comienza a drenarse la vida de Dios que recibió el domingo. Y tiene que andar buscando enchufle donde conectarse. Y esperando que llegue el miércoles para volver a cargarse. Cuando la Biblia nos muestra que tenemos acceso a la presencia de Dios. Y que podemos continuamente recargarnos en Dios. Sigo paro. Si vive conforme a la carne, moriré. Pero si vive conforme al Espíritu, viviré. En otra palabra original dice, si pone tu mente en las cosas de la carne, muere. Y si pone tu mente, tu pensamiento en las cosas del Espíritu, tendrá vida. Sigo paro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Tiene que morir para que la vida de Dios en ti se manifieste. Cuando tiene la vida de Dios en ti manifestada, si tiene dinero o no tiene, tu estado de ánimo no depende de lo que posee.
La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son ¿qué? ¿Hechas qué? Eso está en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está, ¿dónde? ¿Dónde que está la nueva criatura? ¿De dónde se alimenta? ¿De dónde se sostiene? Si está en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas ¿qué? Todas son hechas. Ahora, ¿qué fue lo nuevo que hizo Dios en ti? No fue la cara, porque sigue teniendo la misma arruga. ¿Qué fue lo nuevo que hizo Dios en ti? Tu espíritu. Dios te hizo nueva por dentro. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios te hizo nuevo por dentro. Ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, tu espíritu que estaba muerto, ahora fue una nueva criatura creada en Cristo Jesús. Pablo dice: mientras el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva. Alaba lo que vive. Tú eres un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma. No era un alma con espíritu, era un espíritu con alma. Ah, no, usted no está aquí. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando Dios creó al hombre, creó el espíritu, creó el cuerpo, y la conexión del espíritu al cuerpo se manifestó el alma. En el principio el espíritu gobernaba al alma y al cuerpo. Cuando peca, el espíritu se muere y el hombre deja de tener conexión con Dios. Dios deja de hablarle al hombre, porque el teléfono que Dios tenía para hablarle se murió. El espíritu. Y ahora Dios tiene que enviar profetas para poder hablar, porque el espíritu del montón del pueblo está muerto. Dios no puede comunicarse con ellos. Alábalo. Por eso es que dice: cambiaré su corazón de piedra y le pondré corazón de carne, y pondré mis leyes en sus corazones, en tu espíritu. La Biblia dice: el ojo del corazón. El corazón no tiene ojo. Es que el corazón también se muestra como el espíritu. Sigo, paro. Cuando el hombre peca, su espíritu se murió. Ya no tiene comunicación con Dios. Ahora hay que hacer un montón de sacrificios para que Dios hable en la antigüedad. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz y nos santifica y somos nuevas criaturas, ahora Dios puede hablar conmigo 24 horas al día. Porque Él, la lámpara del hombre es el espíritu. La lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Sigo, paro. Si tu espíritu está muerto, no puede haber comunicación con Dios. Pero resulta que tú eres cristiana, así que tu espíritu está vivo. El detalle es que algunos tienen su espíritu vivo, pero debilitado, con insomnio, adormecido, sin vitaminarlo, sin darle ingredientes para que coma. Y ese pobre espíritu anda todo flacucho por ahí, sin poder escuchar a Dios, malogrado, porque el alma solo ve televisión y solo ve todas las cosas inmundas. Alaba lo que vive. Pero en este día Dios dice: comienza a dar un suero a tu espíritu para que reviva, para que tome vida otra vez. Dios quiere que predique calmado. El domingo yo parecía una fiera orando, pero hoy el Señor me tiene como un cordero. Es que los corderos gobernamos sin hacer mucha fuerza. Alábalo. El Espíritu de Dios te está hablando, porque el Espíritu Santo seguro que ha estado ministrándote y tú estás tan envuelta por tu alma que ni lo oye. Aleluya. Seguro que el alma te está diciendo: mira el reloj, tiene que irte.
Dile: alma, quiétate, que hoy te vamos a poner un bozal para que te someta al espíritu. La Biblia dice que tú eres 3 personas en uno. Tú eres cuerpo, o mejor dicho, eres espíritu. Tiene un alma, vive en un cuerpo. Eres un espíritu que tiene un alma, vive en un cuerpo. Mírate el cuerpo. Esa es tu casa. Todo el que sale del cuerpo, Dios tiene que obligarlo a entrar, si no es su tiempo de irse, porque nadie quiere volver. Cuando tú sales del cuerpo y ves tu cuerpo y dices: Dios mío, qué tan feo es eso. Así mismo, en tu conciencia natural ahora no lo percibes. Eres un espíritu que tiene un alma, vive en un cuerpo. Si entiende eso, entonces le dará prioridad ¿a quién? A ti, que eres espíritu. ¿A quién alimentará primero? A ti, que eres espíritu. Jesús dijo: la carne para nada aprovecha. El espíritu es quien da vida. Sigo paro. Así que trata de alimentarte por el amor de Dios. Deja de estar alimentando la carne, para que después me diga: pastor, estoy atado y no puedo liberarme. ¿Cómo te va a liberar si la carne tuya va al gimnasio 24 horas al día? Está más fuerte que tu propio espíritu. Cuando tu pobre espíritu quiere decir que no, tu carne le va a decir: cállese, porque yo tengo 24 horas mirando lo que quiero, haciendo lo que quiero y hago lo que quiero. Cállese. Sigo paro. Pero si tú comienzas a darle vigilia a tu espíritu, a darle oración a tu espíritu, a darle palabra a tu espíritu, a darle libro a tu espíritu, a darle cosas espirituales, tu espíritu va a gobernar el alma y el alma va a gobernar el cuerpo. Dile a alguien: despierta. Ya no eres un bebé espiritual. Oh, Shama. Vi un ángel de fuego que se movió entre ustedes. Ya no somos bebé espiritual. Ya no es tiempo de leche. Es tiempo de madurar. Es tiempo de alimentar el espíritu. Sigo paro. Eres un espíritu. ¿Cómo sí? Tú ves gente que dice: varón, tú eres un espíritu. Sí, es verdad. Soy un espíritu que tengo un montón de emociones llamado alma y que vivo en un cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Cuál es tu ser? Aquí lo dice: espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. El Señor va a venir. Va a volver. Sigo paro. Lo puedo dejar aquí. Tengo que salir por Puerto Rico mañana, así que lo dejo aquí. Pero me emociona al saber que le estoy hablando a gente que se están interesando. El espíritu tuyo debe de estar diciendo: Dios mío, por fin este agraciado me va a dar comida espiritual. Alaba lo que vive. Desde hoy, desayúnate con la Biblia, almuerza la Biblia, y los aperitivos sean videos y libros espirituales. Coge vitamina de ayuno, alaba lo que vive, y de oración. Y estará tan fuerte espiritual que el diablo huirá de usted. Diga conmigo: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. No solo atienda a su espíritu, atienda a su carne. Manténgala irreprensible. Nuestras emociones, nuestra alma, quiere una descripción del alma para que diga: esa soy yo. ¿La quiere oír? Le puede molestar si se la digo.
puedo alterar sus emociones. Y ahí más fácil se va a dar cuenta que tiene el alma. Hay gente que le están sirviendo a Dios desde el alma. Desde el alma. ¿Sabe qué significa servirle a Dios desde el alma? Desde la emoción. Sigo, paro. Nuestras emociones expresan lo que sentimos. Nuestra mente nos dice lo que pensamos. Y nuestra voluntad comunica lo que queremos. El alma siente, el alma piensa y el alma quiere. De sentimientos. Si tú vences estas tres cosas, caminará en una dimensión espiritual tremenda. El problema de muchos cristianos que están ahí en las redes, no se han podido despegar porque sus espíritus no le permiten. Su alma le está diciendo: cambia el canal para que vea este canal ahora. Y su espíritu le dice: espérate. Hay montones de pastores pastoreando desde el alma. Hay predicadores predicando desde el alma. Hay líderes que sirven desde el alma. Cristianos que le sirven a Dios desde el alma. Pregúnteme, ¿cómo así? Desde la emoción. Sus emociones se expresan en lo que sienten. Ellos hacen la cosa cuando la sienten. Cuando no la sienten, no la hacen. Yo voy a predicar porque lo siento. Cada vez que tú actúas por lo que sientes, deja de percibir al Espíritu. El que camina por el alma deja de percibir para sentir. Y ya no ora porque es un mandato, porque tiene hambre, sino cuando lo siente. Abrieron la iglesia a las 5 de la mañana. Voy a este lunes porque yo siento ir. El otro lunes, no, me duele el hueso, no siento ir. Y todo el que vive por las emociones vive en un sub y baja espiritual. Jamás va a crecer. El espíritu no se mueve por emoción, se mueve por revelación y por dirección. Se mueve por principio. Alaba lo que vive. Si tú comienzas a caminar por lo que sientes, deja de caminar bajo dirección de Dios. ¿Sabe cuántas veces yo no siento venir a predicar? Pero yo no dejo que mi alma me diga no. ¿Sabe cuántas veces mi voluntad se quiere interponer? No te puedes mover por lo que sientes, las emociones. La gente que camina y predica por emoción, predica por conveniencia. Siento que Dios me lleva a este país porque en ese país le espero una bendición. Entonces son personas que nunca se dimensionan. Los demonios no lo respetan, porque quien los llevó a ministrar fue la emoción, no el espíritu. Los que caminan por el alma están ligados indirectamente a las tinieblas. Y las tinieblas crean todo tipo de panorama para dirigirlo desde sus emociones. Pero la tiniebla jamás puede tener conexión con el que anda con el espíritu y por el espíritu. Sigo, paro. Por eso en este día hay gente aquí que va a dejar de andar en el alma y va a andar por el espíritu. Esa temporada de andar por lo que siento tiene que terminar. Porque ustedes creen que Cristo sentía morir. Él dijo: pasa de mí esta copa. Él no sentía morir. Sus emociones le dijo: no muera. Pero él cautivó sus emociones, sometiéndola a la voluntad de Dios y no permitiéndole al alma que lo dirija, sino al espíritu. Sigo, paro. Por eso es que si ora desde tu emoción, te va a desanimar en media hora. Porque desde que pase 15 minutos y no sienta nada, el alma te va a decir: Dios no está aquí. Párate y vete a ver televisión. Ya no se puede mencionar ninguna plataforma porque te censuran. Vete para acá, vete para allá, vete a atender muchachos, porque Dios no te oye.
Es que, es que yo no lo siento, pues yo oro y yo no siento nada. Pero es que Dios nunca te llamó a orar para sentir. Dios te llamó a orar para recibir. Sigo paro. Pastor, pero yo pasé 3 horas y no sentí nada. Aleluya, oraste 3 horas. Tú no tienes que sentir para saber que oraste. Por eso es que si oras desde el alma, tú vas a esperar sentir algo para creer que Dios te oyó. Y el día que no sienta algo va a decir, Dios no me oyó. Y puede ser que sea el día en que Dios más te oyó. Sigo paro. Dios nos está llamando a vivir la vida que creó en nosotros. Dios no nos está llamando a caminar y a movernos dirigidos por el alma, sino por nuestro espíritu, en el Espíritu de Dios. La emoción es lo que sentimos, nuestra mente es lo que pensamos. Si tú vives según tus pensamientos, te mueres. Tú no puedes vivir según tus pensamientos, tú tienes que vivir según. Si tú le das soltura a todos los pensamientos vagos y vanos que vienen a ti a través de tu mundo físico, tú estarás perdida y perdido. Santo Dios, prediqué muy largo, lo voy a dejar aquí. De la única forma en la que le puedes hacer caso a tu pensamiento es si lo llenaste de la palabra de Dios. Porque entonces serán pensamientos correctos, alineados, que te direccionan y te llevan a conocer más a Dios. ¿Cuántas veces he pasado una noche de 11 de la noche a 5 de la mañana orando y orando y no he sentido nada? Pero el hecho que yo no siente mi emoción, eso no significa que Él no me escuchó. Luego veo los resultados tan sorprendentes y me digo, pero yo no sentí nada anoche. Es que Dios no me llamó a sentir, Dios me llamó a percibir. Y el alma no percibe, el alma siente. El espíritu es quien percibe. Sigo paro. Alaba lo que vive. Nuestra voluntad comunica lo que queremos. Si tú vives por lo que quieres y no por lo que Dios quiere, jamás conocerá a Dios. Y está llena la iglesia de gente que vive como ellos quieren. ¿Y por qué usted no va a decir? Porque yo no quiero. Cuando yo quiera, yo voy. Ven cuando tú quieras. En lo que tú quieras hay gente creciendo adelante de ti. Cuando tú vienes a querer, ya hay gente que son sacerdotes espirituales. Por eso las iglesias en mayoría no crecen. Porque los pastores mucho apoyan la voluntad del alma en su miembro. Hermano, tranquilo, venga cuando usted quiera. Si vivimos por querer, si vivimos por emociones, si vivimos por los pensamientos incorrectos, nadie será salvo. No vivo por lo que quiero, no vivo por lo que siento, yo vivo por lo que creo. No te debe de mover lo que siente, ni lo que quiere, sino lo que dice Dios. Sigo paro. Hay personas que dicen, es que yo quiero ser esta persona y me siento cómodo siendo esta persona. Tengo mi libre albedrío, quiero vivir así. Esta es mi vida. No, no es tu vida, te la regalaron. Pero me apoya fulano y me apoya tal institución. Yo quiero ser así. Resulta que Pablo dice, ya no vivo yo. Cristo es quien. Y Cristo no es así. Alaba lo que vive. Sigo paro.
¿Por qué hoy en día hay tantos cristianos y cristianas que están estacionados en el mismo lugar? Si yo hoy soy el mismo de ayer, es porque estoy estancado. Se supone que hoy tiene que haber un grado más alto que ayer en mi vida. Hoy tengo que ser un poco más espiritual que ayer. Hoy tengo que tener más madurez que la que tuve ayer. Si sigo siendo el mismo cristiano de 20 años, es porque quien ha estado dirigiéndome es mi alma. Hay personas que no es que tienen ningún demonio de descarriamiento ni de enfriamiento. Personas que tú lo ves que vienen, yo lo conozco, que vienen a esta iglesia, han venido, duran 3 años fieles, 1 año, 2 años, después se desaparecen 6 meses, vuelven 3 meses, se desaparecen, vuelven 3 meses y dicen, pero ¿y qué diablo es que tienen encima? No es que están endemoniados, es que ellos no han entendido a quién le van a obedecer, si al alma o al espíritu.